Listos. ¿Ya estamos ahí en Lucas? Bien, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, por favor, y acompáñeme con la lectura. Dice la palabra del Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren en las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Me acompañan a orar? Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor, para abrir las Escrituras y recibir tu consejo. Te ruego que nos ayudes, Señor, a mantenernos alerta, mantenernos, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra. Señor, te ruego que uses mis labios para compartir esta palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y es la parte 2 de una enseñanza que iniciamos estas 2 semanas. ¿Recuerda cómo se llamaba? ¿Recuerda el título de la enseñanza? A ver. Le vamos a poner una tachita. Bueno, ha habido muchas enseñanzas a lo largo de esto, ¿no? De la semana, le voy a dar chance. Bien, iniciamos con una serie de 2 enseñanzas que es acerca de la verdadera riqueza. Y hace 2 semanas hablábamos acerca del rico necio, ¿no? Y tocamos los textos del versículo 13 al 21, ¿no? Donde desarrollamos una parábola que el Señor habló a este mismo grupo de personas a los cuales les está hablando, ¿no? Y yo les decía en esa semana que dentro de estos discursos, porque el Señor está hablando, si se dieron cuenta en la lectura, pues se tocaron diferentes temas, diferentes asuntos, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que desarrollar todos estos por partes, pues nos tomaría un buen rato. Pero les decía que al estar escuchando este hombre del versículo 13, si usted va ahí al versículo 13, sígame con su vista. Después de escuchar todo esto que ya leímos, porque esta era una gran reunión, ¿no? Dice que miles de personas estaban ahí. De repente le dijo uno de la multitud, dice el versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, después de escuchar todo esto, y yo les decía ese domingo que esta parece ser una interrupción a esta serie de enseñanzas que está haciendo el Señor Jesús. ¿Qué estaba escuchando este hombre, no? De todo esto que leímos, ¿qué estaba escuchando él? Que de repente salió con esta
podríamos decir, ocurrencia. Tal vez escuchó la sabiduría con la que hablaba el maestro y dijo, por fin alguien sabio, alguien justo va a poder hacer que mi hermano comparta la herencia conmigo. Les decía que ya había legislación para las herencias. ¿Sí? El primogénito se quedaba con 2/3 partes de la herencia y lo demás se repartía entre los hermanos. No sabemos si no se había repartido equitativamente, ¿no? Justamente de acuerdo a la ley, o si de plano pues no le había, el hermano se estaba haciendo, como decimos por acá, de la vista gorda, ¿no? Entonces él encontró a alguien que probablemente haría justicia, pero por el contexto inmediato nos damos cuenta de que realmente este hombre estaba actuando en avaricia. Lo más probable es que ya le habían dado la parte de la herencia y pues se la había quemado, ¿no? Se la había gastado completamente. Por eso es que el Señor Jesús, en el versículo 15, si se dan cuenta, les dice, y les dijo, en el contexto de este hombre que solicitó ayuda del maestro, guardaos de toda avaricia. Porque él, conociéndolo todo, vio en su corazón que había esto. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? Y fue a partir de esa interrupción que el Señor, aparente interrupción, que el Señor empieza a desarrollar la parábola de este hombre. Recuerdan que tenía un enfoque incorrecto en cuanto a las riquezas, y decíamos en la enseñanza que las riquezas no son malas en sí mismo, ¿no? O sea, los recursos son necesarios para hacer cosas, ¿no? Vivimos en un mundo donde, pues, hay que comprar las cosas, ¿no? Sí te regalan dinero en programas sociales, pero eso es otra historia, ¿no? Pero necesitamos recursos para poder movernos, para poder andar, ¿no? en este mundo. Entonces, decíamos que no son malas en sí mismas, pero el enfoque que este hombre les estaba dando fue la falla, ¿no? Que el Señor encontró, y fue el punto donde Él dijo, donde se halló avaricia en su corazón. Y fue algunos puntos, ¿no? A modo de introducción, y es que estas riquezas, hermanos, con un enfoque incorrecto, decíamos que nublan el propósito de la vida, el propósito para el cual Dios nos trajo y nos puso en este mundo. Decíamos que la confesión de Westminster, déjame aquí, se me apretó tantito, dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, una mala perspectiva de las riquezas nublan este propósito de Dios y nos hacen que no podamos ver correctamente, ¿no? Y después, que un enfoque incorrecto de las riquezas era que nos da una mala percepción del futuro. ¿En qué sentido? Que este hombre dijo ahí en la parábola, muchos bienes, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, ¿no? Y pensó, pues tengo la vida resuelta, ¿no? Pueden vivir generaciones con todos los bienes que tengo, y no estaba considerando el juicio venidero, no estaba considerando la brevedad de la vida. Entonces, un enfoque incorrecto nos da esa mala percepción del futuro, y también que el hecho de que se exacerben, ¿no? el uso de estas puede hacer que las usemos incorrectamente. ¿Este hombre cómo las usó? No vamos a ir a la parábola, pero dijo, tengo la vida resuelta, alma mía, descansa, come, bebe, diviértete. ¿Sí? Nunca habló acerca de voy a compartir con los más necesitados. Digo, es una parábola, ¿no? Podemos inferir varias cosas, pero siempre tuvo el enfoque hacia adentro. ¿Recuerdan? Voy a agrandar, ¿qué voy a hacer con mis bienes, mis graneros? Yo edificaré, o sea, yo, y estaba enfocado en sí mismo, en que las riquezas le sirvieran a él mismo, pero al final terminó siendo esclavo de las riquezas. Y decíamos que alguna de las interpretaciones es que estas mismas posesiones, estas mismas riquezas, habían pedido su alma, ¿no? Habían reclamado, porque ya él no las poseía, estas lo poseían a él,
¿no? Entonces, es parte de lo que estuvimos viendo y agregando un par de puntos, hermanos, a esta enseñanza pasada. 1 Timoteo 6:10, no vaya ahí, se lo leo. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. O sea, está hablando de creyentes, ¿no? Se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Otro argumento a esto y es la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3:17, el Señor les reprocha, ¿no? Ellos, como este hombre, pensaban que tenían todo resuelto y que estaba todo súper bien. Y el Señor les dice a esta iglesia, dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, podían tener la vida resuelta, pero como su enfoque estaba totalmente fuera del propósito de Dios, realmente esta era la característica que los definía, ¿no? Como pobres, ¿no? Y la parábola, hermanos, termina diciendo, y es ahí en el versículo 21, ahí en Lucas, dice, así es el que hace para sí tesoro, ¿no? Que describe la vida de este rico insensato. Dice, y termina el versículo 21 diciendo, y no es rico para con Dios. Entonces, pone estas dos razones, estos dos argumentos, ¿no? Del que es insensato, que aún teniendo, pero que es necio, y contrariamente, aquel que es rico para con Dios. La pregunta es, ¿qué es ser rico para con Dios? ¿No? Y este pasaje nos va a explicar algo acerca de esto, ¿no? Porque recuerden, viene desarrollando una serie de enseñanzas, viene esta interrupción, el Señor encaja esta parábola para enseñar acerca de la avaricia y termina diciendo esto, ¿no? En este párrafo, aquellos que son ricos para con Dios. Entonces, para poder entender un poquito, ¿no? Yo sé que en las Escrituras podemos encontrar muchos argumentos, ¿no? Acerca de esto, pero bueno, estamos en Lucas ahorita, ¿no? Capítulo 12. Entonces, por favor, regreses ahí al versículo 1 de Lucas y vamos a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser rico para con Dios? Y ese es el título de la enseñanza, la verdadera riqueza, 2 puntos para los que anotan, ricos para con Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor ya había empezado a desarrollar este concepto ahí en Mateo 6, 19 al 21. Ponga ahí un separador en Lucas 12 y vaya a Mateo 6, 19 al 21, por favor. No puse cronómetro, así que vamos a empezar apenas. Lucas 6, 19 al 21. Perdón, dije Lucas, Mateo. Mateo 6, 19 al 21, Sermón del Monte. Y el Señor ya está desarrollando todo este concepto. Dice así el versículo 19, dice, no os hagáis, pero no del que no se hagan, ¿verdad? No, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es otra de las preguntas que vamos a responder. La primera es, ¿qué es ser rico para con Dios? Y la otra es que de esto va a depender dónde está puesto nuestro corazón, ¿no? Para poder, de acuerdo a la respuesta que hagamos de la primera, vamos a poder descubrir cuál es la respuesta de la segunda pregunta, ¿no? Y bueno, regresando a Lucas, hermanos, hay 4 verdades. Hay 4 verdades en estos 12 versos que deberían llevarnos a reflexionar acerca de si realmente Dios es valioso para nosotros. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿no? Como dicen cristianos de a pie, ¿Dios es valioso para ti? Por supuesto. O sea, yo creo que nadie va a decir que no, ¿verdad? Pero
La cuestión es que eso se tiene que demostrar, ¿no? Teóricamente podemos decir muchas cosas, pero a la hora de revisar nuestras vidas, revisar nuestros enfoques, revisar nuestros afectos, vamos a descubrir si realmente Dios es valioso para nosotros o estamos enfocados en las cosas temporales, ¿no? Entonces, les decía, hay 4 verdades, las cuales deberían llevarnos a una reflexión, ¿no? Para saber realmente y conocer una regla, un estándar de si Dios es valioso para nosotros y hacia dónde deberíamos inclinar nuestro corazón, ¿ok? Entonces vamos a ir nuevamente por favor a Lucas. ¿Ya están en Lucas? Bien. No nos vamos a detener en todos los versículos. Vamos a ir avanzando en bloques en cada una de estas verdades o cualidades. Y bueno, versículo 1, dice, en esto, y en esto es que estaban reunidos miles. Unas versiones dicen miles de miles, y algunas Biblias dicen miriadas, ¿no? Son miles de miles para dar una expresión de que eran muchísima gente la que estaba ahí con el Señor Jesús. Previamente, Él había estado hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, y les había dado una buena. Tanto que, Señor, esto nos está aludiendo, pues es que, pues sí es para ti, ¿no? Les estaba diciendo, ahorita vamos a ir un poquito ahí, es a partir del versículo 37, que el Señor está teniendo este diálogo con los fariseos y con los maestros de la ley, y en eso, ¿no? Por eso dice, en esto, dice, juntándose por millares la multitud, dice, tanto que unos a otros se atropellaban. Pero vean, dice, comenzó a decir a sus discípulos. Es decir, quienes pueden entender, hermanos, cuál es el valor de ser rico para con Dios, solamente son los discípulos. Simpatizantes, bueno, desean cosas de Dios, ¿no? Como aquellos que solamente seguían al Señor Jesús porque los alimentaba, ¿no? Y cuando Él les refirió esto, pues ya me descubrió, dijo, ¿no? Y se dieron media vuelta y se regresaron, ¿no? Se fueron. Pero estas cualidades son para discípulos, ¿no? Estaban ahí agolpados, estaban amontonados y Él va a dar la primera cualidad, va a dar el primer argumento, ¿no? de esta serie. Y el primero es, guardaos de la levadura de los fariseos. Y este guardados, hermanos, tiene que ver con el hecho de estar alerta, de cuidarte a ti mismo. No solamente como grupo, ¿no? Sino tú mismo está alerta. ¿De qué? Dice, de la levadura de los fariseos. Y bueno, ahorita va a explicarnos el Señor Jesús, pero aquí la palabra levadura tiene una connotación negativa, porque podemos encontrar otros textos donde habla acerca de que presentemos panes con levadura, otras veces sin levadura, pero en esos versículos, tanto como en Lucas 12:1, como en Mateo 16:6, que habla acerca de la levadura, Marcos 8:15, que también habla acerca de la levadura de los fariseos, la levadura de los herodianos, de los saduceos, tiene ese contexto negativo. Y le leo 1 Corintios 6 al 8, 1 Corintios 5, 6 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois, dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, y vea, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, aquí esta levadura de la que habla tiene esa connotación de corrupción. Es decir, de acuerdo al contexto y lo que estaban haciendo los fariseos, si de murmurar, de confabular para atrapar al Señor Jesús en alguna falla, para acusarlo, para tomarlo preso, para matarlo, ¿no? Porque realmente era el plan que tenían. Le dice a sus discípulos, cuídense de eso, ¿no? De la levadura, y rápidamente explica el Señor Jesús de qué levadura se refiere. Dice que es la hipocresía, ¿no? Y la hipocresía, hermanos, puede ser un tema en sí mismo, al cual no vamos a ir, pero básicamente la hipocresía es la falta de sinceridad
en virtud de pretender o tener cualidades o creencias que realmente uno no tiene, ¿no? Y la referencia bíblica es hacia un actor, ¿sí? Un cristiano puede ser un actor, puede disfrazarse de cristiano y no serlo, ¿no? Dice, como dice el pastor Raúl, ¿no? Puede traer la Biblia debajo del brazo y eso, pues la gente, mira qué piadoso, ¿no? Qué buen hermano, pero realmente ser un actor, ¿no? Entonces, está hablándoles acerca de cuidarse de esa hipocresía. Y en el siguiente versículo, en el versículo 2, va a argumentar acerca de esto, ¿no? Va a ampliar, ¿no? Y va a explicar más acerca de esto. Dice versículo 2, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3, dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y recuerden que Él está hablando a los discípulos, pero alrededor hay miles, hay muchas personas que están escuchando, y entre ellos, aquellos que confabulaban, ¿no? Entonces, por un lado, hermanos, es una advertencia para los enemigos del Señor, que estaban tramando en secreto contra Él, y Él les está diciendo, cuidado, porque Dios sabe todas las cosas, ¿no? Guárdense de esto, no hay nada encubierto para Dios. Decía, podemos engañar a las personas, ellos podían engañar a los que estaban ahí, pero el Señor conocía sus corazones y Él sabe y conoce todas las cosas. Entonces, para los discípulos, hermanos, esto no debe ser algo de temer, ¿no? Porque si nosotros pensamos a la luz de, pues Dios sabe todas las cosas y no puedo ocultar nada y me va a atrapar, ¿no? No debería ser algo de qué preocuparse para un discípulo. Al contrario, debería ser gozo, sabiendo que nuestro Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. Y esto, hermanos, este hecho de que Él lo sabe todo, de que Él es omnisciente, de que no hay nada oculto para Él, debe ser una motivación a nosotros de conducirnos con un temor reverente, de pedirle a Dios que como Él sabe todas las cosas y Él conoce aún los rincones oscuros de tu corazón, cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta que están ahí, pero como Él puede ver todas las cosas y no hay nada oculto para Él, debe ser un gozo el saber y decirle, Señor, trae a mí, ¿no? Para que yo pueda arrepentirme de eso, para que pueda conducirme correctamente. El salmista, el Salmo 139, 23 al 24, tenía claro este concepto. Él dice en el Salmo 139, 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y vean, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué está orando el salmista y pidiendo esto? Porque es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos llegar hacia una introspección y hasta llegar a ser un punto piadoso, pero el Señor puede ir más adentro, hermanos, ¿no? Y exponer, y es algo que nosotros podríamos hacer y debemos hacer constantemente. ¿Para qué? Para ser personas transparentes, hermanos, para ser hombres y mujeres sin doblez de corazón, ¿no? Como enseña la Escritura. Pero si nosotros estamos buscando maneras de ocultar áreas de nuestra vida y pensamos que Dios es un aguafiestas cósmico, porque pues de nuestras esposas, de nuestra familia, de nuestros hijos pudiéramos ocultarnos, pero de Él no. Si alguien piensa de esa manera, está del lado de los fariseos, de los intérpretes de la ley, que confabulaban, que escondían las verdaderas intenciones. Si alguien piensa así, debe de examinar su fe, porque eso no es de un creyente. Miren, voy a balconear a Dan, como no está aquí. Dan es nuestro niño de 4 años. Está ahorita en una etapa complicada, ¿no? Los terribles
Se supone que eran terribles 2, pero siguen hasta los 4 todavía. Entonces, pues por ahí en la casa de repente los hermanitos más grandes dejan ahí el iPad, el videojuego, y de repente Dan se nos pierde, ¿no? Y allá está escondido jugando, o con el celular, ¿no? Y ya Dan, 10 varazos, no es cierto, ¿no? Un regañito, pero estamos constantemente cuidándolo, porque ¿cuántos saben que un niño de 4 años no debería estar pues mucho tiempo, ¿no?, en una pantalla? Y bueno, ya pasa al ratito, oye, ¿y Dan? Silencio. ¿Cuántos saben que cuando está el bebé, el niño en silencio, hay que buscarlo rápido, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso, porque a veces en la noche, o sea, ya que se va, Dan, vete a acostar, a dormir, a dormir, a dormir, después de 1,000,000 de veces de vete a dormir, y a veces estoy en mi estudio y veo que la puerta se abre, porque se va a escapar a buscarlo. Entonces nosotros estamos cuidándolo y observándolo. Bueno, no somos Dios y a veces se nos pierde un rato, ¿no? Pero para Él somos aguafiestas. Pero Él no sabe que le hace daño. Y aunque le decimos, mira, ¿no?, le damos la explicación científica, no le interesa. Él lo que quiere es jugar y quiere encontrar los espacios donde nadie lo pueda ver para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, hermanos, a veces nosotros así hacemos berrinches, ¿no?, con el Señor cuando Él nos expone, pero es para nuestro bien, ¿no? Es para que podamos caminar, para que podamos no ser actores, sino ser personas íntegras, ¿no? Entonces, en lugar de ser algo negativo, ¿no?, algo que sea reprochable o que no nos guste, pues al contrario, debería ser algo que busquemos constantemente. Señor, dentro de mí está esa persona que va y busca los videojuegos, ¿no?, ocultos. Ayúdame, ayúdame. Entonces, hermanos, esta es la primera cualidad de ser ricos para con Dios. El hecho de que Dios lo sabe todo es un gozo para nosotros. El saber que como somos pues incompetentes en el sentido de que no podemos conocer todo nuestro interior, el poder recurrir a Él y que Él nos vaya limpiando como el salmista, es una riqueza, hermanos. Es una riqueza, ¿no? Y bueno, para los discípulos, pues son cosas que pues ellos están acostumbrados a escuchar las enseñanzas de los fariseos, ¿no?, de apariencias. Y es algo que el Señor siempre estuvo atacando, ¿no? Sepulcros blanqueados, las apariencias, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que hacen, ¿no? Entonces siempre está hablando acerca de eso. Entonces, versículo 4, y vamos a la segunda cualidad. La primera fue que el Señor todo lo ve y todo lo sabe. Y la segunda cualidad es que Él nos cuida, hermanos. Y el versículo 4 dice, más os digo. En otras versiones dice, también les digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Parecen como diferentes enseñanzas en un pasaje, ¿no? Pero es parte de un mismo tema. Y bueno, no voy a detenerme tanto en esta primera parte del versículo, nada más un paréntesis. ¿Quiénes son los que son amigos del Señor? En ese momento Él los llama así, y no lo volvemos a encontrar más en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. No encontramos más esa frase, pero la encontramos en Juan. Vean, y en Juan dice esto, dice, vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, si nosotros, dice, ay, qué padre sería haber estado ahí con el Señor y haber escuchado de Él, tú eres mi amigo. Estamos hablando de Dios mismo, ¿no?, la segunda persona de la divinidad. Pero vean, todos aquellos que hacen lo que Él nos manda, que escuchamos,
¿no? Y que hacemos y que obedecemos, podemos entrar en este círculo, hermanos, ¿no? De sus amigos. Pero bueno, pasamos por ahí. El punto es el tema de que Él nos cuida, y esta segunda cualidad. Y aquí en este pasaje habla acerca de temer, ¿no? Y miren, piensen en esto. Son los discípulos, está Roma, están los fariseos. El Señor constantemente tenía roces con los fariseos. Ellos buscaban un pretexto para prenderlo, para tomarlo preso, o sea, sí, ¿no? Para matarlo, les decía. Entonces, pues, daba nervios, ¿no? No es como ahorita, ¿no? O sea, hay lugares donde hay persecución, pero nosotros, Occidente, pues la vivimos tranquilamente, ¿no? ¿Alguien lo persiguieron para venir hoy para acá? Aunque no sea el tránsito, ¿verdad? Porque se pasó un semáforo en rojo, un alto. Pero, ¿a qué es lo que ellos temían, hermanos? Porque el Señor detecta, ¿no? Porque Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que ellos estaban temiendo? Miren, simplemente el hecho de que se juntaran miles, para Roma es, oye, ¿por qué hay tantas personas juntas ahí? Una sedición. Y las sediciones se pagaban con la vida. Entonces, oye, pues es que ya somos muchos, ¿no? Esto ya se puede complicar esto. Entonces, Él les dice, tranquilos, no estén ansiosos, no estén alarmados, porque pues tenían miedo a perder su vida. Y él les dice, hermanos, ¿no? Ahí en el versículo 5, dice, les enseñaré a quién debéis temer. Se temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el infierno. Dice, os digo, a este temed. Está hablando de Dios mismo, de Él mismo, quien tiene toda la autoridad para poder disponer de la vida que a Él le pertenece, de cualquier persona. Pero no solamente lleva la intención de que pongan la vista y descansen en ese temor, o sea, que no teman a los romanos o a los judíos, sino tiene la intención, hermanos, y lo desarrolla en el siguiente versículo, porque pareciera como que cambia de tema. Sí está hablando acerca del temor de Dios, que tiene la potestad, que tiene el poder para echar en el infierno. Y luego el versículo 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Es como si cambiara el tema, ¿no? Y bueno, la verdad es que es parte de lo mismo, es parte del argumento. Él es poderoso, ¿sí? Él tiene el control de la vida. Y por lo tanto, hermanos, Él está a cuidado de nosotros. Por eso es que desarrolla el versículo 6. Y miren, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta retórica. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Todos los que estaban ahí sabían que sí. Todos sabían que sí se vendían por 2 cuartos. Ahora, ¿qué son 2 cuartos? Algunos eruditos dicen que un cuarto era una moneda pequeña, que era una décima parte de un denario. Otros dicen que era una 16ª parte de un denario. Y un denario era el salario diario de un jornalero. Es el salario mínimo, ¿no?, que podías recibir. Ahora, vean el valor que tiene, ya sea 10 o 16, depende cómo estaba la devaluación, ¿no?, de la moneda. Pues eran lo que valían esos pajarillos. Un comentarista dice lo siguiente, dice, por lo general los pajarillos se vendían de a 4 por 2 centavos, dice, y le daban uno gratis. O sea, todavía había promoción, ¿no? Su valor era tan ínfimo y más si había mucha producción. ¿Qué pasa cuando hay mucho tomate? Se cae el precio, ¿no? Más si había mucha producción, pues el precio era, mira, nada más para no regalártelo, dame 2 cuartitos, ¿no? Pero el punto, hermanos, a resaltar de esto, es que aún esos pajarillos que tenían un valor tan ínfimo, no estaban olvidados por Dios. O sea, todo esto estaba bajo su soberanía. Doctor Lacueva dice lo siguiente, dice, los hombres podían cazarlos, a los pajarillos, dice, pero ya sea que murieran de muerte violenta o de muerte natural, no caían sin el permiso de Dios. Su muerte es noticia en el diario divino, cuanto más la muerte de uno de los hijos de Dios. No,
El valor que Dios nos da, hermanos. Si nosotros, a la luz del astro más grande que existe en el universo, ¿si han visto algún video donde van poniendo, ¿no?, el tamaño del hombre en relación con la Tierra? Y llega un punto en el que un punto es más grande, ¿no?, que nuestro sistema solar. Bueno, aún en eso somos más valiosos que esos pajarillos que se venden 2 por un cuarto y se regala uno, ¿no?, en promoción. Y ese es el punto del versículo 5 y 6. Que los discípulos sepan que Él es el que tiene el poder para tomar o dejar la vida de un hombre, y que cualquier hombre es valioso. ¿Sí? Para la cultura, hombres de a pie, ¿no?, jornaleros, no tenían un valor. Pastores de ovejas era el escalafón más bajo. Ser fariseo, ¿no?, tener bienes, tenía una alta estima. De hecho, culturalmente, el tener bienes y riquezas era un símbolo de bendición de Dios. Pero si estabas tronado, pues algún pecado oculto hay ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque este no tiene riquezas, ¿no? Pero a la luz de todo este pasaje nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Que hay un verdadero valor, que hay una verdadera riqueza, hermanos. Isaías 49:15 habla acerca de esto también. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pues yo creo que ninguna mujer lo haría, aunque sí llegan a darse casos, ¿no? Pero vea lo que dice el Señor. Dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, esta cualidad de Dios, de que Él nos cuida, debe de llegarnos a desarrollar esa seguridad, hermanos, ¿no?, de que sea lo que sea, por lo que estemos pasando, necesidad, problemas, Él cuida de nosotros. Si Él cuida de esos pajarillos que andan ahí volando y están bajo su soberanía, nosotros deberíamos de confiar en que Él es nuestro cuidador. Entonces, tener esa certeza, tener esa confianza, esa seguridad en nuestro corazón, de cualquiera que sea la circunstancia, Él está a nuestro cuidado, hermanos, ese es un signo de riqueza. ¿Sí me explico? ¿Qué más podríamos pedir? Lo que pasa es que se fijan cómo los bienes materiales y temporales contaminan nuestra mente, y hacemos distinciones entre qué es un estatus bueno, tener ciertas comodidades. Pero para el Señor es: si tú confías en que yo tengo cuidado de los animalitos más insignificantes, tú eres rico. Tú eres el más rico sobre la tierra, ¿no? Número 3, hermanos. Nuestra seguridad en Cristo. Versículo 8. Ahí en Lucas. Dice: os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, pues no le será perdonado. Y bueno, este es otro tema en sí mismo, ¿no? Pero dentro del contexto, esta cualidad de estar seguros en Cristo. Miren, este pasaje, estos 3 versículos, así a simple vista, ¿no?, sin ir más adentro, resalta la seguridad de aquellos que han puesto su confianza en Cristo y que están en una relación correcta con Él. Tanto que si nosotros hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, Él nos confesará delante del Padre. Dice: Él los confesará delante de los ángeles de Dios. Y este ángeles de Dios habla acerca, pues, de la majestad, ¿no? Delante de Dios, no precisamente que los ángeles necesiten escucharlo, ¿no?
Jesús mismo, hermanos, nos reconocerá como suyos delante de Dios. Y esa es una cualidad de ser ricos para con Dios. ¿Qué importa que seas Elon Musk? Si al final te va a decir, no sé yo su nombre escrito en el libro de la vida, ¿no? En este momento, y suponiendo que mientras haya vida, ¿no? Hay oportunidad, que Él no se arrepienta y no se arregle con su enemigo, ¿no? Antes de que llegue el juicio. Pero aquellos que hemos puesto la confianza, tenemos esa certeza de que Él conoce nuestros nombres. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces tenemos esa seguridad y que podemos caminar y no somos perfectos y nos equivocamos y lo seguiremos haciendo. ¿Sí? Pero cuando nos presentemos delante de Él, tendremos la certeza de saber que Él dice, venid, benditos de mi Padre. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces esa certeza de saber que pase lo que pase, en el caso de los discípulos, muchos de ellos murieron siendo perseguidos. Juan murió anciano. Otros tantos que escucharon, no sabemos sus historias, ¿no? Pero escuchar esa certeza, hermanos, es de una riqueza invaluable, es de un valor incalculable. Contrario, como dice el texto, a los que lo niegan, aquellos que actúan con incredulidad, que se engañan a sí mismos. Mateo 7:23, usted conoce el pasaje, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Aquellos que fueron actores nada más, pretendieron ser un cristiano verdadero, pero solamente eran apariencia, ¿no? Ellos actuaron en incredulidad. Entonces, hermanos, a la luz del inminente regreso del Señor y de su juicio, ¿cuál es el valor que le podamos dar a esta seguridad? Es incalculable. El Señor va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Aunque algunos ponen fechas. No sabemos cuándo, pero también sabemos que hay un juicio que va a venir. Entonces, si eso es una certeza y nosotros estamos seguros de que Él nos va a apartar a su derecha, hermanos, somos ricos. Yo por eso puedo entender cuando ahí en Apocalipsis 2:9, acompáñame ahí por favor. Pasaje que leímos la semana pasada. Apocalipsis 2:9. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Desde el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No importa cómo es que vivamos aquí. Si Dios está bendecido con bienes, gloria a Dios, úsalos para Él. Y si no, gloria a Dios, su regreso es inminente. Asegúrate de estar del lado correcto. Examínate si es necesario. Si dudas, examínate, busca a un hermano maduro para que hables con él y genuinamente le puedas preguntar, ¿cómo sé si soy un verdadero creyente? Y bueno, vamos a ir a Mateo y vamos a hablar acerca de los frutos. Si se encontró fruto bueno, pues quiere decir que eres un árbol bueno, ¿verdad? Pero si no hay fruto, pues vamos a ir más atrás, ¿no? Hablar acerca del Evangelio. Entonces, es una riqueza incalculable, hermanos,
el saber que tenemos esa seguridad, que no caminamos a ver si vamos a llegar, a ver si el Señor al final va a evaluar mi vida y va a decir, ¿tienes tantos aciertos? ¿Tienes tantas faltas? No lo lograste. No cumpliste los créditos, ¿no? Como en las carreras universitarias, que tienes que cumplir cierto número de créditos para que puedas aprobar. Con el Señor no aprobamos, ¿sí? Porque no es por obras. Él dice que nos presentará sin mancha delante de Dios, ¿no? y sin caída. Entonces, es una cualidad, hermanos, el hecho de estar seguros en Él, de sabernos seguros. Y la última cualidad y enseñanza es la provisión de sabiduría y la guía de su Espíritu Santo. Versículo 11 de ahí de Lucas, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y eso os preocupéis, habla de no estén inquietos, de no estén ansiosos, esperen. Tampoco se refiere a ser negligente. Sí, ustedes han escuchado muchas veces que se ha predicado, ¿no? Que algunos llegan y bueno, hermanos, voy a abrir la Biblia y a ver qué el Espíritu Santo, ¿no? Yo una vez estaba sentado en la tarima en el otro local, no estaba predicando, obviamente, ¿verdad? Estaba sentado ahí, abrí la Biblia, leí, decía, la muerte de Saúl. Ay, Señor, dije, no. Fue coincidencia, ¿no? Señor, me estás hablando en algo. A lo mejor decía que muriera al viejo hombre, ¿verdad? Bien. No se trata de eso, hermanos, de ser negligentes, sino de tener la antena, ¿no? Ahí, bien puesta, para poder tener la provisión del Espíritu Santo. Hay una historia que me quedó tan grabada en una predicación de hace muchos años, ¿verdad? Estoy andando muy bien de la garganta, casi predicaba José Luis. Y era de un niño en un lugar, creo que Rusia, que estaban siendo perseguidos y bueno, se reunían a cierta hora, cierto día para leer las Escrituras. Pero si los agarraban, pues cárcel, ¿no? Entonces va este muchacho y lo detiene un soldado. Ahora, piensen esto, los cristianos decimos la verdad, aunque la cosa esté así difícil, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿A dónde vas? Le dijo, ¿a dónde vas? Opción 1, si le decía, voy a la reunión con la iglesia, a ver, vamos, te acompaño, y huello a todos, ¿no? O podía decirle una mentira, o confiar en este mismo pasaje, ¿no? Que está hablando acerca de que en ese momento va a venir sabiduría, y él le contestó, voy con mis hermanos a leer el testamento de mi hermano mayor. ¿Dijo la verdad? Sí, Jesús es nuestro hermano mayor, ¿no? Iba con sus hermanos, que somos los creyentes, que es lo que estamos haciendo ahorita, leyendo el testamento de nuestro hermano mayor. Entonces vino sabiduría, ¿no? Y bueno, tal vez no vivamos algo así, pero a la hora de que alguien se acerque a nosotros, en el tiempo de compañerismo que tenemos, que hay que utilizarlo correctamente, hermanos, ¿no? Es un tiempo para, aparte de la palabra, edificarnos. No salga corriendo. Si alguien te está diciendo algo y tú dices, te sientes pues insuficiente, tú puedes, mientras estás escuchando, puedes estar orando y debes hacerlo. Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría para poder responderle, ¿no? Para poder dar un consejo adecuado, incluso para saber escuchar. Y muchas veces, hermanos, viene así, porque no lo sabemos todo, ¿no? Y vienen versículos a nuestra mente y, mira, la palabra dice esto. Esa es la provisión y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros hacemos a un lado esto y nos convertimos solamente en biblistas, pues bueno, sé un erudito, ¿no? Para que podamos obtener conocimiento, pero
Pero sin llegar a ser negligente, podemos ser personas espirituales en ese sentido, de parar oído, ¿no? Oídos espirituales para recibir esa provisión de la palabra, ¿no? Que viene a través del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, pues bueno, hay muchas maneras prácticas en lo que lo podemos hacer, ya les dije una, y esta, hermanos, es otra forma y es una cualidad de Dios en la cual somos ricos. No estamos solos, no estamos desamparados, tenemos esa provisión, esa guía. ¿Sí? Es una promesa del Señor Jesús. Cuando Él ascendió a los cielos, os enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿No? Entonces, no nos dejó huérfanos, tenemos a Dios morando en nosotros. Y si eso no es de una riqueza incalculable, pues no sé qué otra cosa lo puede ser. Y eso debería llevarnos a desarrollar devoción cada vez más profunda, hermanos. Es decir, si nosotros somos conscientes de esto, nuestras reuniones deberían ser cada vez más intensas. No digo que vamos a empezar a sacar las sillas volando, ¿verdad? Pero un corazón mayormente rendido a Dios. Ahora, ¿y cómo sabes que no lo tengo? Bueno, es que se nota. ¿Sí o no? Si tú estás hablando con alguien y no le importa lo que le estás diciendo, ¿se le nota en la cara? Así como, bueno, podríamos desarrollar esa actitud para con Dios, de ingratitud, ¿no? Para con Dios, y no hacer lo que tenemos que hacer, considerando tanta riqueza que nos ha dado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es ser rico para con Dios? Reconocer que Él todo lo sabe y puede examinarnos. Sí, reconocer que Él nos cuida. Dice un versículo, no lo leí, pero dice que aún nuestros cabellos están contados. Y bueno, es una metáfora para enseñarnos que Él está pendiente de todos nuestros problemas, que Él está interesado en cada parte de nosotros. Si no solamente somos un montón de ovejas en un redil amontonadas, Él nos conoce por nombre y sabe qué estamos pasando y hay una provisión para cada uno de nosotros. No, pero debemos de reconocer esa riqueza, hermanos. No es como que tuvieras $100 millones en el banco y nadie te lo ha dicho, ¿no? Y andas limpiando vidrios de carro, ¿no? Y tienes ahí una cuenta. Bien, vamos a las conclusiones. Hice como media hora, ¿no? Así que me queda todavía. Hermanos, lejos del molde que el mundo nos pone de una vida exitosa, la verdadera plenitud de un hombre, de una mujer, de un cristiano, obviamente, y alguien que no lo es, la puede encontrar en Cristo, en relacionarse con Él, en conocer a Dios, en conocer su palabra y creerla y llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, el mundo nos dice, si no tienes esto, no tienes una carrera, si no eres talentoso en algún deporte, si no cantas de alguna manera, ¿verdad? Pues entonces, no, pues eres un rellenestadio nada más, ¿no? Pero el Señor no tiene nada que ver con eso. Un pajarillo de un valor insignificante es pleno porque sabe que Dios lo cuida. Si pudiéramos resumir todo esto, diría que la clave es una vida orientada a Dios, una vida con un enfoque correcto en el Señor, como muchas veces nos han enseñado, con una correcta relación vertical, es decir, hacia Dios, para poder disfrutar todo esto, sea poco o sea mucho. Y bueno, si estamos en ese correcto enfoque, en esa correcta relación, tengamos o no tengamos riquezas, podremos vivir una vida plena. Podemos decir, como a lo de la iglesia de Esmirna, aunque haya pobreza, somos ricos, porque tenemos al Señor y porque lo conocemos. ¿Okay? Entonces, la pregunta, hermano, que quisiera que
que tú meditaras y la llevaras contigo esta tarde es si Dios sabe que tú eres rico para con Él. Si tú puedes entrar ahí en Apocalipsis 2:9, que si eres rico, ¿no? Y bueno, pues sería bueno meditar en eso, ¿no? A la luz de cómo me desarrollo en mi vida devocional, como iglesia, ¿no? En mi vida familiar, para Dios soy esa persona que es rica, o qué soy, ¿no? ¿O dónde está puesto mi corazón? Porque está puesto en un lado. ¿Ok? Entonces, pues que el Señor nos ayude a poder enfocarnos. Amén. Entonces, por favor, ¿me acompañan a orar?